papá, la presencia que marca, incluso cuando falta. Hola, bienvenida a Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es amor, para otros es ausencia y para otros es una herida que aún no sana. Hoy vamos a hablar de los papás, de lo que significan, de lo que representan y de lo que dejan, a veces con su presencia y otras veces con su ausencia. Si te identificas con el tema, acompáñame este ratito, porque esta plática es entre tú y yo. Ser papá no es solo un rol, es una figura que marca. Marca la forma en la que nos sentimos seguros, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que nos relacionamos. Un papá no solo provee, un papá también forma. Y es claro que no todos tuvimos el mismo papá. Algunos tuvieron un papá presente, otros un papá ausente, otros un papá distante, otros un papá que estuvo, pero no estuvo emocionalmente. Incluso hay quienes no conocieron a su papá. Y eso marca de por vida, porque un papá no solo está, un papá también valida, también guía, también sostiene. Y cuando eso falta, algo se queda incompleto. Cuando hablamos de papá muchas veces pensamos solo en si estuvo o no estuvo, pero la realidad es mucho más compleja que eso, porque hay papás que sí estuvieron y aún así no se sintió que estuvieran. Y eso también deja huella. Vamos a hablar aquí de realidades, sin juzgar, pero de realidades claras. Porque no hay una sola forma de ser papá, ¿estás de acuerdo? Tenemos al papá proveedor contra el papá presente. Hay una frase que muchas personas dicen: nunca me faltó nada. Y suena excelente, pero cuando profundizas descubres algo más. Nunca me faltó nada, pero tampoco lo tuve todo. Porque sí hubo comida, escuela, casa, vestimenta, pero no hubo lo verdaderamente importante. Conversaciones, tiempo de calidad, abrazos, conexión. Y aquí no se trata de invalidar al papá proveedor. Muchos hicieron lo que sabían hacer, que era trabajar, sostener y cumplir económicamente. Pero ser papá no es solo proveer, es estar. Porque un hijo no necesita cosas, necesita sentirse visto. Ahora hablemos de otro tipo de papá. El que está, pero no conecta. Vive en la misma casa, comparte el mismo espacio, está físicamente presente, pero emocionalmente no está disponible. Es el papá que llega y se encierra en el celular. No pregunta cómo estás, no se involucra, no escucha, a veces ni siquiera quiere ruidos porque está muy cansado. Y entonces, el hijo aprende a no hablar, aprende a guardarse cosas y aprende a resolver solo porque es lo que está viendo. Y desde afuera parece que sí hay papá, pero desde adentro se siente la ausencia, porque la presencia sin conexión efectivamente es ausencia. Y hay otro tipo de papá, el emocionalmente frío. No expresa cariño, no dice te quiero, no abraza, no valida emociones. El que cree que amar no es mostrar. Frases como no llores, aguántate, no es para tanto, los niños no lloran. Y sin darte cuenta, enseña algo muy fuerte. Enseña que sentir está mal, que expresar es debilidad y que hay que guardarse todo. Y esto impacta muchísimo en la autoestima, en la forma de relacionarse y en la capacidad de amar. Porque si nunca te enseñaron a recibir amor, también te va a costar muchísimo darlo. Hablemos de la integración. Esto es algo muy importante. Ninguno de estos ejemplos es para juzgar, ¿ok? Muchos papás dieron lo que pudieron, con lo que sabían, con lo que aprendieron, pero eso no quita que lo que faltó sí impactó y lo que dolió sí dejó huella. Porque un papá no solo marca por lo que hace, también marca
por lo que no hace. Y entender esto no es para quedarte en el pasado, ¿ok? Es para entender tu presente. Porque muchas de las formas en las que hoy te relacionas viene de una raíz. Y muchas veces no nos damos cuenta del impacto hasta que somos adultos. ¿Cómo influye papá en tu vida de adulta? Entender la figura de papá no es solo mirar hacia atrás, es entender el por qué hoy eres como eres. Porque la relación con papá no se queda en la infancia, se convierte en una forma de sentir, de pensar, de relacionarte y muchas veces es sin darte cuenta. ¿Cómo influye en las relaciones de pareja? Aquí es en donde más se refleja, porque la forma en la que aprendiste a recibir amor marca la forma en la que la aceptas hoy. Si tu papá fue distante, es posible que te cueste abrirte emocionalmente, que te sientas incómoda con la cercanía y que atraigas personas igual de distantes, porque eso te resulta familiar. Si tu papá fue ausente, puede pasar que busques validación constantemente, que tengas miedo al abandono, que te aferres a relaciones que no son sanas y no porque quieras sufrir, sino porque hay una necesidad que todavía no resuelves. Si en cambio tu papá fue amoroso y presente, pues es más probable que te sientas segura, que sepas poner límites y que no aceptes menos de lo que sabes que mereces, porque aprendiste cómo se siente un amor sano. Muchas veces no elegimos lo mejor, elegimos lo que nos resulta familiar. ¿Y cómo influye todo esto con la autoestima? Porque papá también influye mucho. Influye en cómo te ves a ti misma. Un papá que valida te hace sentir suficiente, te da seguridad, fortalece tu confianza. Un papá que critica o que minimiza te genera inseguridad, hace que dudes de ti y te hace buscar aprobación afuera. Y aquí pasa que muchas personas crecen, pero siguen esperando esa validación en la pareja, en el trabajo, en los demás, porque nunca se sintieron suficientemente vistas. Cuando no te sentiste suficiente para papá, puedes pasar la vida intentando ser suficiente para todo el mundo. ¿Cómo influye en las decisiones? Esto también impacta en algo que casi no se habla, que son las decisiones. Si creciste con un papá dominante, puedes tener miedo a equivocarte. Te cuesta decidir sola. Incluso buscas la aprobación antes de actuar. Si creciste con un papá ausente, puedes volverte muy independiente, pero desde la defensa. No confías en los demás y puedes sentir que tienes que resolver todo tú sola. Si creciste con un papá presente, es más fácil confiar en tu criterio, tomar decisiones con seguridad y sostener lo que eliges, porque alguien te enseñó que tu voz importa. No se trata de culpar a papá, ¿ok? Es para entender. Necesitamos entender de dónde vienen muchas cosas, porque cuando lo entiendes, dejas de repetirte sin darte cuenta. Tu historia influye, pero no te define. Puedes aprender a amar diferente, a elegir diferente, a decidir diferente, pero primero tienes que verlo desde la raíz. Y cuando empiezas a verlo, también puedes empezar a sanar. Y de eso vamos a hablar ahora. Muchos papás hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían a su alcance en el momento. Ok, de acuerdo. Pero eso no quita el impacto. Sanar la relación con papá no siempre significa que te tengas que acercar a él. A veces significa soltar lo que dolió. Porque hay algo que necesitamos entender. No puedes cambiar lo que fue, pero sí puedes cambiar lo que haces con eso en tu presente. Aceptar lo que fue. Y aceptar no es justificar, ¿eh? No es decir, estuvo bien, no pasó nada. Aceptar es mirar la historia tal cual fue, con lo que hubo, con lo que no hubo, con lo que dolió. Porque mientras sigues negando, pues lo sigues cargando. Aceptar es decir,
esto sí me marcó, esto fue lo que me tocó vivir, esto sí me dolió. Y eso ya es un paso enorme. Muchas personas nunca se permiten sentir y reconocer lo que dolió, porque minimizan y dicen, es que no fue para tanto, es que hay gente peor, es que así son todos los papás. Pero el dolor jamás se compara, se reconoce. Tal vez dolió que no estuviera, dolió que no te escuchara, que no te abrazara, que no te eligiera. Y eso merece ser visto. Porque lo que no reconoces, acuérdate, se repite y se repite. Y se repite en relaciones, se repite en decisiones, se repite en cómo te tratas a ti misma. Y sanar empieza por algo muy simple, pero muy valiente. Permitirte sentir. Necesitamos dejar de esperar lo que no llegó. Y esta parte es de las más difíciles, porque muchas personas siguen esperando que cambie, que reconozca, que dé lo que nunca dio, e incluso que pida perdón. Y esa espera cansa. Cansa porque no depende de ti. Y también hay que comprender que tal vez papá nunca va a cambiar. Tal vez nunca va a decir lo que necesitas y tal vez nunca va a hacer lo que tú esperabas. Y eso también duele, está bien. Pero también libera, porque cuando dejas de esperar, empiezas a soltar. Y al empezar a soltar, empiezas a sanar. Sanar la relación con papá no es borrar el pasado. Es dejar de vivir desde esa herida. Es dejar de buscar afuera lo que ahora puedes empezar a darte tú. Validación, cariño, reconocimiento, porque sí, tal vez no lo recibiste, pero hoy puedes empezar a construirlo, aceptar lo que fue, reconocer lo que dolió y dejar de esperar lo que no llegó. Sanar no es justificar. Sanar es liberar. Y si eres papá, esto también es para ti. Tu presencia importa, tu voz importa, tu forma de amar importa. No solo es proveer, es estar. Si quieres ser diferente, rompe patrones, aprende a expresar, construye vínculos sanos. Porque recuerda que tú también estás criando. Un papá puede marcar tu vida, incluso cuando no estuvo. Pero también puedes decidir qué haces con eso. No eres solo tu historia. No eres solo lo que te faltó. También eres lo que decides construir. Tal vez tu papá no fue perfecto, pero tú puedes hacer algo diferente. Un papá no solo deja recuerdos, deja huellas. Y esas huellas pueden doler o pueden transformarse. Y tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Pero ya tienes algo muy importante, conciencia. Y desde ahí, todo puede empezar a cambiar. Si este episodio te movió, guárdalo. Y si conoces a alguien que lo necesita, compárteselo. Porque recuerda que hay conversaciones que también sanan. Muchísimas gracias por estar aquí en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y este es tu espacio. El espacio donde hablamos de la vida real. Nos escuchamos en el próximo episodio, Entre Risas y Café.